Ya, ahí estamos, Sí, ¿se ve? Ya. Bueno, esta es la clase 4 de pensamiento crítico, ¿ya? ya, Ya habíamos visto más o menos que el pensamiento tiene 5 tipos de razonamientos que tú ocupas siempre, Magali, ¿cierto? sí, Análisis, síntesis, comparar, eh, todos esos que yo te había enseñado antes, ¿ya? Entonces, sí, eh, integro las ciencias sociales, que es historia, lo que te enseñan a ti, lo integro porque ya, tú tienes que tener un pensamiento crítico para poder entender mejor las ciencias sociales y realizar mejor los ejercicios, ¿ya? Esto es ya, necesario tener un pensamiento crítico para las ciencias sociales. ya, Continúo. Ya. Pensamiento crítico. Entendemos el pensamiento crítico como la capacidad de tomar decisiones meditadas, ¿ya? Y realizar juicios razonados basados en datos fiables. Los datos fiables son datos que son hechos, por ejemplo, con teorías científicas, con estudios de profesionales, ¿ya? ya, Entonces dice, es comprensible que se considere como una habilidad importantísima en todas las esferas de la vida, la profesional, la personal y como ciudadanos. En la mayoría de disciplinas de las ciencias y en los estudios sociales también es preciso saber ejercerlo, ¿ya? ya, Entonces, acá nos cuenta que el pensamiento crítico se va a utilizar en la mayoría de las ciencias y todos los estudios sociales, ¿ya? Y por eso es ya, necesario que tú sepas ejercer bien tu pensamiento crítico. Y eso te va a servir profesionalmente, personalmente y como ciudadana. ya, Digamos, la persona crítica. Características de una persona crítica. Tiene agudeza perceptiva, o sea, tiene buena percepción, ¿ya? ya, Se cuestiona permanentemente las cosas, ¿ya? Siempre se está cuestionando el porqué de las cosas. También ya, ejerce construcción y reconstruye sus saberes. O sea, a través de los nuevos conocimientos tú vas reconstruyendo tus saberes. También tienes que tener una mente abierta, ¿ya? No creer que las cosas son ujú, siempre así mismo, porque siempre se van modificando, con la ciencia se van siempre modificando los saberes y siempre se va encontrando cosas nuevas. No existe ciencia exacta. Incluso ya, cuando un investigador dice una teoría, después cuando salen jóvenes de la universidad, toman esas mismas teorías, las vuelven a estudiar y dicen cosas nuevas, ¿ya? Entonces, la ya, ciencia siempre es modificable. Es por eso que como persona crítica tienes que tener mente abierta, que quizás lo que te digan siempre va a irse modificando. Y es por eso que uno tiene que ir volviendo a estudiar las cosas, porque siempre se van modificando, ¿ya? ya, Tienes que tener coraje intelectual, o sea, ser capaz de seguir estudiando y seguir interesándote en los temas, ¿ya? Autorregular tu aprendizaje y control emotivo, que es el control emocional frente al aprendizaje. Así, por ejemplo, controlar tus emociones para que puedas aprender de mejor manera y no estar nerviosa, no sentir que no puedes. Eso es controlar tus emociones y tener una valoración justa. Es como más o menos las características de una persona crítica que estudia ciencias sociales. Ya, sigamos. Los estudiantes de ciencias sociales necesitan habilidades y capacidades para cuestionar la realidad. Esto es lo principal en un estudiante de ciencias sociales, cuestionarse la realidad en la que vivimos, ¿ya? Por ejemplo, estas son preguntas, pero no me las tienes que responder. Son como para que entiendas más o menos qué es cuestionarse la realidad. Por ejemplo, ¿cómo me inserto en una organización? ¿Ya? Ahí me estoy cuestionando mi realidad. ¿Cómo ayudo a mi comunidad con mis conocimientos? ¿Cómo explico lo que pienso? ¿Cómo expreso mi pensamiento político? ¿Cómo me mantengo actualizado? ¿Ya? Con estas preguntas yo me estoy cuestionando la realidad, ¿ya?
Entonces yo estoy Ya. siendo una persona con un pensamiento crítico. Me cuestiono el mundo en el que vivo, ¿ya? Y eso me ayuda a ser una buena estudiante de ciencias sociales. ¿Ok? Sigamos. Ya. Aprender ciencias sociales nos posiciona como sujetos de y en el mundo social, ¿ya? Actividad de aula virtual. Hoy tendrás que jugar un videojuego para potenciar el pensamiento crítico, ¿ya? Esta es la novedad. Vamos a Ya. intentar que juegues un videojuego, ¿ya? Pero lo voy a hacer acá a través de Zoom y te voy a intentar dar el pase para que tú puedas hacer clic desde tu lado, ¿ya? Ya. Yo vi que se podía, estuve estudiando que se podía, así que vamos a intentar hoy día. Te puedo pasar a ti, pero voy a cambiar de diapositiva. Voy a Ya. parar esta de compartir y te voy a compartir el juego ahora. Es un videojuego que lo creé yo. Ya. Ya. ¿Se ve? Ahí está. Ahí. Ya. Espérame. Voy a ampliarlo. Ahí se va a ampliar. Y ahora voy a intentar que tú... Viene con sonido y todo. Sí. Y ahora te voy a pasar ¿cómo se llama? El mouse a ti para que tú juegues, ¿ya? Vas a tener que Ya. dar clic en entrar, porque si haces clic en cualquier otra parte no vas a entrar, ¿ya? Ya. Ya, Magali, ahora tienes tú el mouse. Ya, dice, buen día. Para ganar el tesoro del pirata deberás pasar por 5 etapas a través del mapa del tesoro hasta llegar al cofre. Haz clic en cada botón desde el inicio de tu ruta para seguir contestando cada pregunta. Suerte. Estos solo son las instrucciones, ¿ya? Tienes Ya. que apretar en jugar, en el botón rojo para empezar a jugar. Tienes 5 Sí. etapas de preguntas. Ya. Entro al tiro. Ya, Magali, acá la primera ruta tú vienes desde el barco y tienes que ganar el tesoro del pirata, ¿ya? Para ganar el tesoro del pirata vas a tener que Ya, ir del respondiendo una por barco. una estas 5 preguntas. Primero la 1, después la 2, después la 3, después la 4 y después la 5, ¿ya? Tienes que hacer clic en la 1 primero. Ya. 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 Bueno, te voy a leer yo para ayudarte un poquito. Ya. Derechos y deberes ciudadanos, ¿ya? Estas preguntas que yo tengo acá las saqué de lo que es ¿cómo se llama? Lo que les tienen que enseñar Prodemu en ciencias sociales, ¿ya? Las Ah, unidades de Prodemu. Saqué una pregunta de cada unidad de Prodemu, ¿ya? Estas preguntas son de ya. pensamiento crítico. Te voy a leer. Dice, los derechos humanos resguardados por la Constitución y las leyes actuales tienen una serie de cualidades como, por ejemplo, ser inviolables, es decir, que nadie puede atentar, lesionar o destruir dichos derechos, ser imprescriptibles, que nadie nos los puede quitar, ser inalienables, no se pueden ceder a nadie y no se puede renunciar a ellos. ¿Ya? Ya. Entonces, dice las preguntas. ¿Qué crees que se quiere decir con esto que yo te leí? Respóndeme eso, con tu pensamiento crítico. Ya, ¿qué cree que quiere decir con esto? La primera Que por pregunta, ejemplo, sí, es que, no sé, ¿cuánto se llama? Intocable, una cosa así. No sé, o también puede ser la otra de es los que en cuantos se realidad
esta pregunta está hablando de nuestros derechos humanos, de que nos da el Claro, gobierno. Entonces yo te decía que son inviolables, que nadie puede atentar y lesionar o destruir nuestros derechos humanos como personas. los- Nadie sí, puede quitarnos nuestros derechos humanos y nadie puede, o sea, no podemos nosotros regalarle nuestros derechos humanos a alguien o renunciar a nuestros derechos humanos, ¿ya? Por ser una sí, persona y nosotros ya estamos, nacemos con derechos humanos. Entonces, sí, pues tenemos eso. claro, pero con la primera pregunta, ¿qué crees que se quiere decir con esto? En tu pensamiento, con todo esto que te conté. ¿Qué crees que se quiere decir con esto? Que somos, ¿cuánto se llama? Vulnerables, porque somos vulnerables de todo lo que se dice, no sé, po. Yo eso creo, no sé, ser un poco que no somos muy tomados en cuenta, ¿me entiendes? Como Ya, muy con nuestros derechos, porque igual hay cosas que no se toman en cuenta, po. ya. En Bueno, según según lo el que yo pienso, gobierno los tenemos. pero que algunos, otros que no tenemos derechos, po. Ya. No está bien. Porque Mira, acá estás trabajando tu pensamiento crítico porque estás generando tu opinión propia, ¿ya? No hay respuesta ya mala. Así que todo lo que me digas está bien. Mira, y la otra pregunta es, ¿qué pasaría si se hiciera de manera distinta? Es decir, si no tuviéramos por ley los derechos humanos preestablecidos. ¿Qué piensas que pasaría si se hiciera de manera distinta? O si de manera distinta se hiciera mejor esto de los derechos humanos y que tuviéramos mejores derechos humanos. ¿Qué pasaría si se hiciera de manera distinta? cambiaría en la manera de vivir, en la manera de, como le dijera, cambiaría como el rubro, por ejemplo, que seríamos diferentes, a lo mejor tuviéramos más oportunidades en todo, porque eso yo creo que es lo que lo falta a nosotros un poco de tener como más derecho de tener, ¿cómo le dijera la palabra? De ser vulnerado en manera que seamos, a nosotros lo entiendan, que los comprendan. Por ejemplo, si nosotros ponemos un reclamo, que seamos escuchados, una cosa así. Sí, no, sí, está bien, está bien. Es que, por ejemplo, mi pensamiento es que están establecidos, pero igual se vulneran, a pesar de que hayan leyes. Es Ya, que eso es lo que está pasando, que siempre hemos estado así, entonces igual falta algo que no está, ¿me entiendes? ya. Nos falta algo para hacer, no sé, po, tener algo distinto, tener los derechos por iguales, no ser menos, mirado menos porque la persona es más pobre o una cosa así. Yo pienso así. Ujú. Ya, Magali, tienes que hacer clic en volver para ir a la pregunta 2. Ahí me salió la otra. ¿Sí? Sí, está bien. Ah, ya. Ya. Estructura poblacional y explosión demográfica, ¿ya? Esta otra unidad de las ciencias sociales. Ujú. Ya dice, la fotografía muestra un grupo de personas viajando de forma irregular, es decir, ilegalmente, en un tren Ilegal. claro, en un tren hacia Estados Unidos, que corresponde a un proceso migratorio contemporáneo, o sea, de hoy en día. Respecto de las características propias de este flujo migratorio, observa la imagen, lee y responde. ¿Por qué piensas que están viajando fuera del país? Porque por la falta de la economía, porque no tienen que comer en sus países, por falta de trabajo. Yo creo que eso es más lo que lo lleva a otro rubro de cambiarse de un país a otro Ya. para Podría, poder sustentar a su familia, una cosa así. claro.
También dice, ¿podrías darme un ejemplo de esta situación o algún otro ejemplo que conozcas? Un Por ejemplo, ejemplo. hoy en día tenemos muchos migrantes en nuestro país. ¿Conoces a alguien? ¿Algún ejemplo de esta situación? ¿Alguna persona que conozcas Sí, que... yo conozco personas que han viajado de tan lejos que hay mucha gente que viene ¿para cuánto se llama? Ah, de Estados Unidos, que vienen sobre todo los haitianos, que son los que más vienen por situaciones, porque dicen que, bueno, por lo que me han conversado, que el país de ellos está horrible, no tienen que comer, no tienen cómo sustentar a su familia. Por necesidad de ellos se vienen en vez si tienen que pasar ilegalmente, po. Por eso mismo, porque no tienen ellos los recursos como para viajar, no sé, en buses o legalmente para sacar sus documentos, cosas así. Sí. ¿Conoces algún antecedente, pero así tipo científico de esta situación? No sé, algún documento, alguna revista, ¿alguna vez has leído acerca de esta situación? ¿Algún tipo de antecedente como más científico? No leído así como leído, no, solamente cuando veo noticias, esas cosas, Ah, pero ya. nada más que eso, sí que no le podría decir si ha visto antecedentes en revistas, no. Solamente las noticias, lo que pasa en noticias nomás. Ya, Magali, tienes que darle a volver. Está a mano derecha arriba la flechita. Sí, ¿no? ¿Se quedó pegado? Sí, parece que sí. A ver, la voy a poner con Enter, porque siempre le aprieto el otro. Ahí apareció otra. Ah, ya. Conceptos básicos de económico. Sí. Ya, y dice, identifica conceptos básicos de economía que se dan en situaciones cotidianas, o sea, del día a día, ¿ya? Observa el recuadro y responde. ¿Podrías darme un ejemplo de la vida cotidiana con estos conceptos? Por cada uno, por ejemplo, háblame del concepto del trabajo. Dime, por ejemplo, cuéntame algo del trabajo con tu vida cotidiana, del empleo, después de la producción de empresa. ¿Podrías? Con el trabajo. Claro. Por ejemplo, como el trabajo. Por lo menos por ahora yo tengo un tengo un Ya. trabajo estable, que hay muchas personas que no lo tienen. Sí, Uno tiene que estar agradecido por eso, porque hay muchas personas que no tienen un trabajo, empleo, cuesta para encontrar un empleo en días de hoy. ¿Qué quiere que le diga, po? sí, Así que en estos tiempos hemos estado mal, pues hay mucha gente que está cesante, que no tiene trabajo, no pueden conseguir empleo. Por ejemplo, las personas ya pasadas de los 50 años no encuentran trabajo, po, porque ya son adultos. sí. Entonces, igual, ¿qué quiere que le diga? Pues esas cosas sí. Y en producción, ¿qué significa producir? ¿Tener algo de producción en el país o qué? ¿Cómo qué? Sí, en realidad producción es eso. Producción puede ser producción en su trabajo. Mira, pues yo eso, en producción, yo puedo decir, puta, igual ha sido, en eso ha sido bendecida más que nada, pues. Porque nunca, gracias a Dios, nunca lo he faltado para el día a día. Entonces, eso son cosas que uno tiene que agradecer de la vida también, pues. Empresa, ¿qué quiere que le diga? Pues empresa, no sé, empresa, ¿a qué se refiere empresa? Pues Una como empresa, el lugar que da que da a las personas trabajo. trabajo. Sí, Ya, por ejemplo, acá por empresa, hay empresas que despiden a los trabajadores y después los reconcilian, pero van como cambiando así por 3, 4 meses, después lo despiden, después lo vuelven
a reincorporar esas cosas, po, así. Y con mercado. Bueno, igual hay mucha gente que trabaja en estas cosas así, pues ahora con todo esto, todo está bajando por medio de internet, qué sé yo, igual yo creo que van, para mantenerse va a tener, para sobrevivir, pues. Claro. Eso, pues no sé qué más quiere que le diga de eso. No, Mercado, está bien. los mercados globalizados, como dicen. Es que la mentalidad, eh, perdón, el pensamiento crítico significa como dar tu opinión. Así que está bien. Sí, estoy pidiendo su opinión de cada uno de estos conceptos. Regulación Ya, estatal, regulación del Estado, cómo lo regulación. encuentra, todo eso, todo lo que me puede decir. No, mire, yo regulación en el Estado, no sé, pues yo encuentro que por un lado está bien, por otro lado está más o menos, pero igual falta un poco, ¿me entiende? Igual falta un poco de regulación para que sea, no sé, pues, que sean por iguales, que midan todos por iguales, que sea una cosa así, más regulado, pues. Propiedad Porque privada. claro, como una cosa así, la propiedad privada quiere decir que, bueno, es lo que lo corresponde, corresponden las cosas, por ejemplo, que son privadas, por ejemplo, la iluminación, que eso son como propiedades que son privadas en realidad, pues. Claro. ¿Y qué le parece eso? Que sean privadas. Pucha, ¿qué quiere que le diga? Porque yo creo que a nadie le gustaría estar pagando algo que también igual cuesta, porque que el país debería tener eso, po, Mm, porque hay muchas cosas, pues igual, por ejemplo, todo lo que sale de acá para después ser comprado al doble, igual es harto, pues es una cosa que no sé, pues no la encuentro muy, para mi gusto no es muy, de mí, me te interesa tampoco mucho también. claro. Porque de alguna manera igual tenemos que alumbrarlo, pues si no, ¿qué Ujú. vamos a hacer? Esa. Ya. Y de las propiedades públicas, pucha, ¿qué quiere que le diga? Por ejemplo, nosotros tenemos pública, pero somos atendidos, como le dijera, pues. Son cosas que deberían mejorar en realidad, pues, porque son cosas que paga el Estado, sí, pero igual son muy, la encuentro yo que son muy, ¿cómo le dijera la palabra? Son malas, porque el servicio de la salud, ¿para qué le digo? Es malo, con la palabra del Claro. chileno es mala. Sí, pues bueno, al final no lo pagan ellos porque son los impuestos que nos sacan. Los mismos impuestos que vamos nosotros Nuestra trabajando plata. nomás. Con Claro, nuestra plata, si a personas le dan un bono es porque de nuestra plata, de lo que nosotros invertimos también, porque igual nosotros, si nosotros no invirtiéramos, no comiéramos, po. Son cosas así. Entonces igual son cosas, así ujú. que eso yo creo. Servicios públicos. Los servicios públicos, lo que le estaba diciendo, que son como los servicios públicos, que son los colegios públicos, que deberían mejorar un poco más, porque falta un poco en eso. Eh, igual, pues como le digo, los hospitales también son cosas públicas también, pues son como públicos, porque los consultorios sobre todo, pues, que son públicos, Privatización. de la privatización. Privatización. Cuando, cuando se privatizan, em, por ejemplo, antes podría haber sido el agua gratis y la privatizaron. A eso se refiere. En otros países el agua es gratis. Sí, pues, como debería ser acá también en Chile, pero eso no lo tenemos, pues. Todo es plata nomás, pues, por eso le digo, todo es plata, para poder mantener el Estado, porque si no, Ujú. no sería el Estado como está, porque
más que mal, todo ya no es de nuestro país, pues si está todo vendido ya, pues. ¿Qué quiere que le diga? Pues entonces igual, eso, pues, no sé qué más decir. No, está No. bien. Ya Magali, tienes que ir a volver a la flecha. Ya, esta es la pregunta 4. Ya, ahora vas a tener que tomar harta atención ya. No sé si quieres leerlo tú o te lo leo yo. Como quiera, si yo igual lo voy leyendo cuando usted me va explicando. Ah, ya voy leyendo entonces. Ya, estos son los grandes hitos mundiales, ¿ya? Se refiere a cosas que Ya, han pasado en el extranjero. Ya, acá tenemos la Guerra Fría, que hace sí, la Guerra referencia, Fría. la Guerra Fría hace referencia al enfrentamiento entre dos superpotencias, que es Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿ya? Ambos países Ujú. eran ideológicamente distintos, tenían diferentes tipos de pensamiento. Estados Unidos era capitalista y la Unión Soviética socialista o comunista, que es lo mismo. El Sí, conflicto, el conflicto nunca llegó a una guerra directa, nunca se enfrentaron directamente. Sin embargo, generó una tensión constante que se sentía a nivel mundial, ¿ya? Es como que se estaban amenazando, se amenazaron por mucho tiempo, pero nunca explotó la guerra, ¿ya? ujú, El mayor temor del mundo era la guerra nuclear, ya que ellos empezaron a crear armas nucleares y a empezar a amenazarse con las armas nucleares. La tensión entre ambos países se dejó sentir en conflictos locales de gran intensidad en Asia, África y América Latina. Hubo unos pequeños conflictos en otros continentes, pero muy pequeños, ¿ya? ujú. Pero nunca explotó la guerra nuclear. Los países se dividieron apoyando a una u otra Mm, potencia, ¿ya? Porque cuando hay países que son potencias mundiales, que son muy poderosos, los países más chicos como Chile se tienen que aliar a algunos. Siempre se alían los países más chicos, ¿ya? Es como, ujú. la mayoría de las veces siempre vamos a ser aliados de Estados Unidos. Si Estados Unidos alguna vez tiene alguna guerra, nosotros Chile le va a prestar ayuda a Estados Unidos. Se unen por bloque los Así es. países, ¿ya? Ujú. El armamento se utilizaba para disuadir al enemigo de atacar. O sea, el que tenía más armamento le daba más miedo al otro para que no atacasen, ¿ya? Y al final nunca se detonó ninguna guerra. Hasta Así que, es, po. ya. Entonces dice, ¿cuál crees tú que serían las consecuencias de sus comportamientos? ¿Cuál crees que sería? Las consecuencias de Yo los creo que era comportamientos de estos países. porque era por la cuestión de la economía, de la Claro, se peleaban por la, no sé, por que uno quería tener más que el otro, una cosa así. claro, ¿no? Sí está bien. Pero consecuencia de cómo se portaban, la consecuencia de ello. ¿Qué podría haber pasado? Ah, ¿qué podría haber pasado? Formar una guerra y destruir los países, pues. Claro. ¿De qué otra manera crees que se puede resolver esa situación, ese tipo de situaciones? ¿De Cuando qué otra están, manera? y cuando están en conflictos países, ¿de qué otra manera se puede resolver esa situación en vez de estar amenazándose con bombas nucleares? ¿De qué otra Ya. manera? Dialogando, Sí, tratando de, no sé, pues de conversar las cosas, pues sería la forma correcta de dialogar para tener y enfrentarse en lo que necesita uno con el otro, po. sí. Ya, Magali. Bien. Vamos a la pregunta 5. Ya. Desarrollo tecnológico y globalización. Observa la imagen y responde. Tienes que observar bien. Te voy a dar un ratito para que mires bien la imagen. Dice Ya.
conectar al mundo, se llama la imagen. Internet de las cosas, objetos conectados. Tú me avisas cuando estés lista para mirar. Sí, Ya, yo dice. creo que sí. ¿Qué comprendes por interconectividad global y por globalización? ¿Qué es lo que comprendes tú? Yo lo que yo comprendo por esto es de que, por ejemplo, ahora, antes nosotros no estábamos como no tan conectados como estamos ahora, porque ahora como estamos más independientes. Por ejemplo, nosotros por la globalización, nosotros estamos más abiertos al mundo. Por ejemplo, estamos más conectados a la familia que están lejana, pudimos conocer culturas que nosotros no conocemos. Sí, Eso es lo que yo entiendo por la cuestión de la globalización. sí, correcto. ¿Por qué Porque crees que ahora, los señales es válido? ¿por qué cree que los señales Que es lo que tú válido? dices es válido. ¿Por qué crees que es válido lo que tú dices? Bueno, yo creo que porque son cosas que uno ha ido experimentando en la vida, po. Porque más que mal, como le digo, antes, ¿quién se creía estar así mirándolo por internet, estar ahí, se aprende a estudiar por internet? Antes eso no lo era, todo era papel y para poder comunicarse tenía que escribir cartas, cosas así, pues. Claro, Ahora no, ahora todo así globalizado, todo es pura cosa de, ¿cuánto le dijera? De la herramienta, no internet, sino que como se dijera, todos estamos conectados así al mundo. claro. Por ejemplo, si no hubiese sido posible por esto, nosotros no lo hubiésemos conocido las caras, pues. Claro. Una cosa así, ¿ves? ¿Cuál crees que es el propósito de esta pregunta, de estas preguntas? ¿Cuál creo que es el propósito de estas preguntas? No sé, por la pregunta de esto es para ver como de la cuestión de la tecnología que lo está ayudando, una cosa así. Claro, Me sí, está está bien. hablando de la globalización. Sí, está bien. Ya, Magali. Siguiente. Ajá, volver. Ahora voy a volver. Enhorabuena, el pirata ha decidido compartir el tesoro contigo. Muchas gracias por responder. Ya, Y ahora hay una clic de salida ahí, una puertita de salida. aquí está abajo. Sí. No sale. Y ahora te voy a quitar el control. Para Sí, ayudar. porque no, ahí salió. ¿Eh? A ver, espera un momentito. Espera un poco. Voy a compartir de nuevo el Power. Le veo tres caras. A ver. Actividad. Esa ya la vimos. Vamos al siguiente. Ya. Bueno, acá más que nada mencionar que hoy en día ocupamos mucho el teléfono celular, el móvil, más que antes.
porque ahora tiene mejores capacidades, ¿ya? Hoy en día usamos el teléfono para buscar información, discriminamos fuentes de internet, almacenamos, publicamos y comunicamos nuestros resultados de aprendizaje, por ejemplo. Trabajamos colaborativamente mediante aplicaciones de plataformas virtuales como lo son el WhatsApp, el Facebook, el Zoom que estamos utilizando ahora, el Gmail, que es nuestro correo electrónico, el Outlook, etc. Hoy en día podemos utilizar todo eso en el móvil como si fuera una computadora y lo llevamos en nuestras manos, en nuestro bolsillo, a toda hora. Sí. Impresionante Así es. lo que ha hecho la interconectividad. Sí. Porque generalmente los móviles y todo eso han venido desde China, porque los chinos han creado mucha tecnología. Sí, pues. Bueno, la computadora, el notebook también, porque antes teníamos computadoras gigantes que estaban empotradas prácticamente y pesaban un montón. Ahora tenemos unos notebooks y los podemos desplazar por la casa, para arriba, para abajo. Así, pues. Ha mejorado lo que es Así la es, pues. tecnología. Ya, tomándonos de la pregunta número 5 del videojuego, la última, la de interconectividad, ¿ya? Voy a hacerte unas preguntas de pensamiento crítico, ¿ya? Que dice, una por una, tú me vas a ir respondiendo, ¿ya? Ya. ¿Crees estar lo suficientemente interconectada? Yo no. ¿No? No, porque ¿para qué le voy a mentir? Yo no soy tan buena para la cuestión de la internet, estar metida, me cuesta mucho. Pero igual tienes las fuentes. La fuente sí, Tienes pero me cuesta. internet, claro, Sí, ya, sí tengo. ya. La segunda pregunta, ¿qué has hecho y qué has aprendido? Porque igual has aprendido cosas. Sí, pues aprendí, por ejemplo, usar la cuestión de internet para poder conectarme. Por ejemplo, esta cuestión de Zoom, po. Me Sí, costó un montón, pero y lo puedo lograr, pues son cosas. Trato de hacerlo, pero me cuesta un poco, pero siempre lo logro. sí, está bien. Ir aprendiendo de a poco. Ya. Después dice, ¿qué dificultades has tenido y cómo las resolviste? ¿Qué Respecto, dificultad al internet? sí, pues, respecto a todo lo que es interconectividad, ¿qué dificultades has tenido y cómo las resolviste? Mire, yo a veces, por ejemplo, el WhatsApp me le he borrado y intentado meter mano y lo soluciono. Ahí me pongo y meto mano, pues yo digo lo mío, si se echa a perder, se echa a perder. Sí. Pero sí, Ah, me la, me la imagino, me la juego hasta hacerlo. Ya, la otra. ¿En qué otra ocasión puedes aplicar lo que has aprendido? ¿En qué otra ocasión? ¿En qué, ¿Ocasión cómo? en qué otra situación puedes aplicar lo que has aprendido con el internet? No sé, por aprendizaje, a tratar de irse, no sé, ir preparándose, tener otra buena, ir aprendiendo cosas nuevas en realidad, Ya, una cosa así, sí, porque no bien. sé qué más decir. Sí, está Pues bien. yo, Está pues yo bien digo, eso. no sé, no me sé mucho, así usted me dice, haz esto, no, me cuesta, pues me cuesta meterme para estar ahí, me cuesta, de verdad que me cuesta. Por ejemplo, para mandar un correo, ser a la izquierda, tengo que estar pidiendo ayuda. Pero así uno aprende. Pidiendo Sí, ayuda, observando, uno aprende. sí, pues Y, sí que y yo he menos de a notado, poco. yo he notado en ti que has aprendido igual, por ejemplo, a usar Zoom y eso es súper bueno. Otras personas, aunque quieran, no lo pueden hacer. Yo he conocido casos. Aunque quieran, como nunca tuvieron un computador, no pueden y no pueden, pero tú estás súper bien, súper bien. Y tratando de que uno tiene que adaptarse en todo caso, pues, porque si no me adaptara, no pudiera Sí, estudiar tampoco, pues. sí, pues hay que ir adaptándose. Sí, pues sí, bueno, igualmente yo tenía clases presenciales, ahora tengo clases online, también todos nos hemos tenido que adaptar. A mí también me Claro, hacen clases online. Y todos los todo, pues. trabajos online, ya no escribo nada en un cuaderno, es todo online.
Claro, hay que ir escribiendo, entonces igual cuesta un poco, de primero cuesta. A mí me ha costado, pero lo he ido tratando de resolver. Correcto. Mira, me gusta tampoco quedar ahí, no, pues si uno se puede superar, lo puede hacer, pues. Sí, po, de todas maneras. Bueno, esa era la presentación de hoy. Muchas gracias, Magali, por participar el día de hoy. Y nos vemos Ya, mañana en la siguiente clase. ya, pues ¿Ya? listo. Ya, Gracias, ya. cuídate, Magali. Usted me avisa, sí, pues ya, chao, Tipo, cuídese ya, po. también. Chao, bye. Chao, chao. Gracias, chao. Chao. Sorry.